Sin más preámbulos, con ustedes, Neomar Hernández. Hola Daniel, hola a toda la gente que nos ve, nos escucha, nos sintoniza a esta hora y también en diferido, por supuesto. De antemano les pido excusas por dos cosas, por la iluminación, porque estoy grabando aquí medio improvisado, entonces tengo un rollo estoy a contraluz, pues, entonces ocurren este tipo de cosas. Y número dos, porque estoy un poco lento todavía, estoy aquí donde no he hecho prácticamente nada hoy. No Y haga estoy muy nada, cansado, o compañero, sea, no haga nada, no haga nada. Dedíquense a hablar mal del régimen, que eso es algo que rejuvenece, que llena de energía, que da alegría al cuerpo, más que la Macarena. imagínate tú. Bueno, Sí. pero el tema es que podrían notarme un poco lento, pero es porque me ahogo un poco, estoy un poco cansado todavía con este tema No importa, de Neomar, a la, tu público no le importa eso. Aquí estuvieron lanzándome tomatazos durante 2 semanas. uy, qué feo. Esta gente pedía tu regreso a gritos en todos los rincones del mundo. Aquí pedían, aquí decía, aquí escribía la gente y decía, ¿dónde está Neomar, gordo ridículo? Cállate. Y yo tratando de calmar, porque no aguanta el tipo, ¿no? Uno dice, bueno, Claro, aguanta aquí, porque bueno, porque lo aguanta frente al micrófono. Mira, gente, tu público de Arabia Saudita, tu público de Boston, tu público de Tampa, feliz cumpleaños, Alba Medina, que estás de cumpleaños hoy, estás por ahí le cumpliendo tus escribí, está de cumpleaños, exacto. cumpliendo T5. Bueno, Sí. y eso de todas partes, de las Canarias. Por allá anda uno de las Canarias exigiendo que vuelva a la ñapa y el fin de político porque él no tiene nada que hacer los fines de semana. Esto es una cosa impresionante, chicos. Bueno, pero aquí estamos y yo quería, Daniel, en primer lugar, después de pedir estas excusas bueno, por la iluminación y por la lentitud quizás, que no sé hasta cuánto me va a durar, tú sabrás mejor de esto que yo porque tú pasaste por esto ya y sabes que Yo quedé lento hasta hoy. tú quedaste como, Yo estoy lento eternamente. eternamente, ok. Sí, sí. Entendí que de electo, yo dije, como ahorita está Ah, todo el no, mundo haciendo electo electo. no. Electo no. Como todo el mundo está electo ahorita, que si en el PSUV, que si están volviendo los candidatos, que si revivieron la MUD, que si Henry Ramos va a ser presidente otra vez. Entonces, bueno, yo digo, ¿será que Daniel se va a lanzar alguna elección de esta? Pero mira, en primer lugar, porque también a uno le falla la computadora. Primer lugar, muchas gracias a todo el mundo por la preocupación. Les resumo rápidamente porque, bueno, básicamente lo que saben de esto lo saben por Twitter y por ti que habías comunicado esto aquí a través del programa. Mi papá se contagió hace como, ya va para un mes, creo. Y bueno, le hicimos la prueba, tal, lo aislamos, yo lo estaba cuidando y como a los 5 días de haberlo aislado caí yo. Entonces, el caso es que mi papá todavía está en vigilancia, lo tengo en vigilancia aquí, pero está bastante bien, lo que tiene es lo mismo que yo, pues que está lento, le fallan las piernas, camina perfectamente sin oxígeno ni nada, pero le falta a veces el empuje, ¿no? Que a uno le falta después de este tipo de cosas. En el caso mío, fue bastante leve, realmente. Bueno, el caso de mi papá también, no fue una cosa muy fuerte. Sabes que esto es una enfermedad súper traicionera, que es una enfermedad que es imprevisible, no se sabe, uno sabe cuándo comienza, pero no sabe cuándo ni cómo termina. Entonces, Así es. es una evolución permanente que uno tiene que estar vigilando. Se dice que generalmente se vigilan sobre todo la segunda semana después que tú tienes los síntomas. Ya yo he pasado 15, hoy estoy como en el día 16 ya, o sea, ya yo he pasado la enfermedad, pero estoy con una secuela que te digo que realmente no había tenido, que es que me siento ahogado a veces. Y no es problema de oxígeno, me he medido el oxígeno como hacías tú a cada rato y estoy perfectamente del oxígeno. Incluso cuando estoy muy ahogado lo mido y está a tope. Pero Sí, dicen, por lo que he visto, Daniel, que es una secuela bastante frecuente, que es que la sí, gente queda fatigada como si, o sí. sea, yo me siento ahorita, yo antes de esta situación, no me lo están preguntando, pero yo trotaba interdiario hasta 25 minutos seguidos. Yo ahorita yo creo que no aguanto ni 2 minutos trotando. O sea, No, tienes que aguantarte. No, tengo que esperar. la fatiga tarda, ¿viste? Quizás es la secuela que a mí más problemas me causó, porque ya yo venía entonces con un padecimiento
que se me agravó por la cuestión de la apnea del sueño, y eso fue una catástrofe, terminé hospitalizado. A mí me hospitalizaron después, después. Ya. Tú fuiste el post, exacto, pero bueno, el post me causó mucho problema. El caso es que sí, tengo como 4 o 5 días con y es como una ansiedad, como sientes como que te estás apagando, sientes como que te falta el aire, pero realmente no, porque respiro bien, pero sientes como que te falta. Entonces, bueno, sientes en que esa situación, claro, una cosa eso, horrible, yo siento, una fatiga, me siento desvanecido. Claro, exacto. Tienes que sentarte. A mí me pasaba muchísimo, me causó grave problema, pero ya afortunadamente eso se supera. Lo único, como decían los abuelos, lo único que no se supera es la muerte. Y eso están diciendo hoy en Haití. Uy, Dios mío. Porque tú sabes yo que me en Haití, tú que le tienes ojeriza a Haití. Yo sabía que tú ibas a venir por ahí. Porque tú dices que hay Haití y que se manejan energías y entonces que el karma los persigue y tal, y que entonces allí esto y lo otro y tal. Bueno, para que tú veas, si el vudú serviera para algo, a ese tipo que era un gran brujo, no lo matan como lo matan. El presidente le metía la brujería. Pero es que en Haití todo el mundo le mete a la brujería, señor. Claro, bueno, desde Papá todo el mundo tiene su cosa ahí a guardar detrás de la puerta. Eso a mí no me la voy a engañar. Pero entonces está lleno de rumores el patio. Y entonces han salido una serie de aseveraciones que yo sinceramente no tengo los elementos de juicio. Yo vi un video de seguridad donde, por supuesto, no hay audio, no, creo que ni siquiera de seguridad, sino de un vecino que grabó el momento en el que los tipos rodearon la casa y entraron. Pero no se escucha mayor cosa. Entonces ese cuento que anda por ahí peregrino, de que los tipos hablaban español e inglés, entonces ya empezaron las especulaciones. ¡Ay, esos eran venezolanos! ¡Ay! A mí me dijeron ya que eran unos venezolanos, y cómo ya le hicieron el estudio de... No, bueno, por ahí ya salió, sí, por ahí ya salió, no voy a nombrarlo, el periodista súper dateado y súper enchufado también, que lo tienen como el rey de los intríngulos, que él todo lo sabe, todo está mentiroso, embustero y de paso enchufado, ¿verdad? Vendedor de falsos runrunes. Bueno, ya salió él a decirnos que hablaban español, porque él estaba ahí. Él estaba ahí, él los escuchó hablar y le sintió el acento. No, eran de Maracay, porque eran de Marigüitar. Eran llaneros. Eran marigüitar, porque tenían un acento oriental que es de la zona. Es una cantidad de gente hablando pendeja. Pero yo siento, chico, que en realidad... Oye, pero perdóname una cosa, sí. Excúsame una cosa, Daniel. Independientemente de las creencias, que por cierto, quiero agradecerle a la gente también que estuvo rezando. Yo soy una persona muy creyente. Muchísimo. Pero mira, independientemente de lo que se crea religiosa o espiritualmente de Haití, lo que ha venido a confirmar lo que ocurrió el día de hoy es que Haití, primero, yo no sé si una caja de sorpresas, porque es una cosa terrible, ¿no? Pero segundo, que Haití es una calamidad tras otra. Y claro, ahí entonces ahí tú puedes enfocarlo por donde mejor te guste, pues ahí tú puedes atacar al toro por el lado por donde mejor te convenga. Habrá gente que dirá esto que nosotros hablamos una vez, que eso fue un programa súper polémico, el tema energético, que si de verdad hay realmente una incidencia energética. Habrá otros que serán peor, Daniel, porque otros dirán, bueno, no, es que en un pueblo que tiene esas condiciones raciales donde no hay catires, habrá gente que dice eso, ¿no? Es un pueblo atrasado y está sometido a que le pasen ese tipo de cosas. Habrán otros que dicen, por ejemplo, bueno, no, es que Haití, por la ubicación geográfica, ya no por la raza, sino porque está ubicado siendo una especie de isla del Caribe, y bueno, entonces empiezan las hipótesis, porque uno dice, bueno, pero al lado está la República Dominicana y no le va tan mal, ¿no? Bueno, entonces, pero la República, perdóname un momentico, porque eso es algo importante. La República Dominicana, lo que pasa es que, por supuesto, al lado de Haití cualquiera es rico. Bueno. Pero la República Dominicana no es que sea un país supermillonario. Lo que pasa es que en la República Dominicana, de alguna manera, la inversión extranjera ha sido estable y ha permitido que, sobre todo en el tema turístico, los grandes conglomerados hoteleros y mayoristas de turismo se hayan asentado allí. Pero cuando tú revisas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo de industrias propias,
te das cuenta que eso se cae. O sea, inclusive hay venezolanos que han intentado montar, tomando en cuenta que es un país que recibe tanto turismo, hay inclusive venezolanos dedicados al negocio de la aviación que han intentado en más de una ocasión montar líneas aéreas en República Dominicana y han salido con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas restricciones para la inversión y todo aquello, o sea que tampoco es que sea. Y además de eso, si vamos a hablar de fanatismo religioso, en Haití hay un fanatismo por el vudú, pero en Dominicana hay un fanatismo evangélico que es una cosa penosa. Eso es casi una teocracia. Y uno lo lamenta porque uno tiene muchos amigos dominicanos y todo aquello, pero uno escucha unas cosas, unas explicaciones de la vida y aparte de eso, unas posiciones bastante maniqueas, porque son evangélicos por una cosa y por otras no. Pues, tipo Boni Cepeda, por decirte algo, ¿no? Y otros muchos más. Pero en todo caso, más allá de eso, es una gran tragedia desde cualquier punto de vista lo que está ocurriendo en Haití. No porque hayan pasado por las armas a un tipo que tenía 2 años sin hacer elecciones. Fíjate, 2 años nada más le aguantaron a él. 2 años nada más le aguantaron al tipo, 2 años sin hacer elecciones, 2 años con el Congreso disuelto, 2 años con que bueno, se murió el presidente de la Corte Suprema, se murió de COVID y nunca lo pudieron sustituir. El tipo se aprovechó de toda esa pandemia, de todas esas cosas para hacer lo que le daba la gana. Iba a hacer unas elecciones dentro de unos meses, que iban a hacer unas elecciones que él mismo iba a ganar, obviamente. Hay un primer ministro, porque ahí tienen la figura del primer ministro, y un primer ministro interino ahí, todo raro, todo extraño, que salió a llorar la muerte del tipo. Seguramente ese es el que se va a juramentar, porque aquí a mí no me van a estar echando cuenta ahorita. Y por supuesto, hay unas grandes especulaciones con respecto a las motivaciones, lo que pudo haber pasado, inclusive, bueno, con respecto a la presencia del tipo se dicen muchas cosas. Lo que sí yo recuerdo muy bien, es que fue en Haití donde capturaron a los narcosobrinos. De eso sí me acuerdo yo muy bien. Claro. Y fue en Haití donde Diosdado Cabello se reunió con Thomas Shannon. Por el Pollo Carvajal. Por el tema del Pollo Carvajal. Ojo, con otro presidente, no este que asesinaron, con otro. Hace como una semana, Neomar, sí. Hace como una semana. Creo que fue el fin de semana pasado, de hecho, no fue hace una semana, fue hace poco. Yo recibí la noticia de un accidente de una aeronave, entiendo que en Haití, pero era una aeronave de matrícula de los Estados Unidos. Y eso causó conmoción en la comunidad aeronáutica venezolana porque el piloto era un venezolano. Eso ocurrió hace pocos días, ¿no? Y yo cargaba a Haití en la mente, porque yo por esa cuestión que había ocurrido y estaba conmocionada la comunidad aeronáutica, caramba, que era un muchacho muy querido, el piloto, y bueno, pero y pensando entonces en Haití, y viene y ocurre esto, que en realidad para mí por lo menos fue una sorpresa, porque yo no sabía que el nivel de desestabilización que había en Haití era de tal magnitud. A llegar a esto, ¿no? Ojo, que en Haití tampoco es que han sido un país muy estable, porque en Haití, ¿cuántos presidentes, cuántas revueltas y golpes de Estado ha habido en Haití en los últimos 30 años? Yo creo que desde que salió Baby Doc de ese país, han vivido bueno, golpe a golpe y verso a verso, ¿no? Si no recuerdo mal, pero en todo caso, no te afanes mucho porque tú no puedes andar corriendo. Vamos a ir al corte y al regreso vas a hablar 2 minutos, porque tú no puedes estar hablando mucho. Que voy a hablar yo. Voy de 2 en 2, de 2 en 2. Y te dejo 2 minutos que hables, ¿no? Como siempre, ¿no? Porque yo normalmente siempre hablas tú más, ¿no? Pero ahora voy a hablar 1. Antes exacto. Hablaba 2, ahora voy a hablar 1. Exacto. Vamos al corte y ya venimos con más de Ella Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Amigos, quiero recomendarles el maravilloso servicio de talabartería y zapatería principal.
todo en reparación de artículos de cuero, pero también tela, sintético y lona. ¿Quieres rescatar maletas, maletines, morrales o quieres embellecer tus zapatos y carteras? Talabartería y Zapatería Principal. Visítalos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Talabartería y Zapatería Principal. El arte de trabajar el cuero. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Acompáñanos a divulgar las últimas noticias nacionales e internacionales que son tendencia actualmente en el Twitter hoy. Bueno, lo que está en tendencia en el Twitter hoy, por lo menos en la Twitterzuela, es decir, en el Twitter que se genera desde Venezuela, que es prácticamente reflejo de la poca opinión pública que queda, pues la discusión es sobre Haití, sobre lo que ocurrió en Haití, que es lo que estamos hablando desde que arrancó el programa. Como ustedes ya conocen, la mañana de hoy se supo de la situación que se vive en Puerto Príncipe a raíz del asesinato del presidente de ese país. Según se ha conocido, un comando habría entrado a la residencia presidencial y habría asesinado al presidente haitiano y habría dejado malherida a su esposa, quien fue sacada a un hospital donde finalmente también falleció. Entiéndase entonces que en Haití había una situación bastante complicada desde el punto de vista de la institucionalidad. Pues el presidente que se encontraba en el cargo tenía toda una serie de situaciones y circunstancias donde no podía decirse que era precisamente un demócrata. Estamos hablando de un señor que había decidido hacerse con el control del gobierno sin mayor empacho, y este presidente llamado Jovenel Moise, pues le pasó lo que le pasó luego de tener 2 años impidiendo que por los cauces democráticos el pequeño país del Caribe reorientara su vida. Ha habido una serie de planteamientos sobre el asunto donde hemos escuchado inclusive estupideces, ¿no? Por ejemplo, Biden, ¿qué puede decir Biden? En realidad, el pobre. Biden ha dicho que él espera que haya que se realicen las elecciones en el plazo previsto. Bueno, pues si serás tonto, mijo. No, pero está esperando las dos, las de aquí y las de allá. Va a esperar las dos sentados. Pero imagínate, que le espere sentado porque se va a cansar y ese es un señor muy mayor. Y él está en edad, ya tiene casi T5. No, un señor que no puede estar tanto tiempo parado, porque imagínese usted. Ahora, lo interesante de todo esto es, Neomar, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Uh-huh. Oye, vale, en el caso particular del hecho, ¿no? Del hecho como tal, del asesinato del tipo. No había guardia presidencial ahí. O sea, no hubo combate. Obviamente estaban coludidos, Daniel. Una conspiración. No, y había quien lo cuidara. Tú sabes qué va a ser interesante, permíteme, va a ser interesante el relato si es que la providencia se conduele de ella, ¿no? Entiendo que la primera dama se va a recuperar, se va a salvar, la primera dama. Va a ser interesante el relato de la primera dama. A ver qué dice de la operación Comando, de si ellos manejaban algún tipo de información sobre la conspiración, porque esto obviamente tiene que ser una conspiración. Esto no es que se pararon unos círculos bolivarianos, como están por ahí, o la brisa bolivariana, se pararon en la mañana hoy, no vamos a matar al presidente. O sea, es muy complejo que esto se frague de una manera tan rápida. O sea, debe haber alguna conspiración tras de esto, y va a ser interesante ese testimonio. A mí Haití nunca me ha dejado de sorprender, porque Haití siempre despierta esto que tú decías en la primera parte, que es que despierta gente que ahora es experta en Haití y todo. Nosotros hemos hablado varias veces de Haití en este programa, pero es que Haití siempre, tú sabes que
ok, y con todo el respeto, Haití siempre ha sido utilizada desde hace mucho tiempo que yo recuerdo, o por lo menos uno que trabaja en estos medios y estas cosas, uno siempre utiliza Haití básicamente para hablar o de lo terrible que fue que el pueblo de Haití padeciera casi 30 años a los Duvalier, o sea, por casi 30 años, o 30, creo que fueron más de 30 quizás, entre François y Jean-Claude. Entonces, esos dos, ¿no? Luego, todo el tema y la inestabilidad que ha tenido Haití en términos de los golpes de Estado que se suceden desde finales de los 80 hasta hace nada. El terremoto de hace, creo que fueron 10 años, eso fue en 2010, el terremoto de Haití. Entonces, todas estas especulaciones energéticas, pero sobre todo uno habla de Haití, Daniel, en el caso venezolano, para hablar de la economía de Haití, porque Haití se sabe que es el país más pobre de América, o sea, es más pobre que los países de Centroamérica. Haití es la pobreza de la pobreza. Bueno, hace algunos años, hacia atrás, Venezuela se comenzó a decir cosas tipo, bueno, no, estamos peor que Haití. Y yo recuerdo esa frase que acuñaste tú alguna vez, que no tenía nada que ver con la economía, digamos, en los números macroeconómicos ni nada, sino que era una frase de la cotidianidad, que tú decías aquello de que, bueno, el día que ustedes empiecen a ver heladeros venezolanos en Haití, la cosa se va a echar a perder. Y yo creo que debía haber, chicos, debía haber. Bueno, no sé si heladero, pero venezolanos en Haití, claro que hay. Bueno, me imagino yo que hay. Pero fíjate, debo corregir una información que di al principio. Yo había creído que la señora esposa de Jovenel Moïse había fallecido, y no es así. Estoy leyendo que un reporte de la agencia EFE que indica que la primera dama de Haití, Martine Moïse, continúa viva y recibe atenciones en un hospital de Puerto Príncipe después del asesinato del presidente en un ataque a la residencia del mandatario la madrugada de este miércoles. Así lo confirmó el embajador de Haití en Santo Domingo, Smith Augustin, en una rueda de prensa para informar sobre la situación del país tras el magnicidio. Estos son los momentos en los que mucha gente cae en sospecha. Estos momentos son importantes. Quién sale, quién habla, quién no habla, quién se esconde, quién sobrevive, quién escuchó los disparos y no dijo nada, quién tenía que estar en la puerta y no estuvo. Porque caramba, para llegar a la alcoba del presidente, así sea del presidente de Haití, mucho más si es un tirano, hay por lo menos 3 anillos. Bueno, ahí entraron como Pedro por su casa y no pasó nada. Y entonces uno empieza a revisar. Aquí dice el embajador de Haití ante la OEA, el señor Bochit Edmond, que la situación de seguridad en Haití está bajo control. Imagínate tú, menos mal que está bajo control, porque si se sale de control, no sé a quién van a matar. Mataron al presidente. ¿Cómo mataron a control? Muchacho, tú eres loco. Pero no es loco, es sospechoso. Porque el señor dice, el representante interino de Haití ante la Organización de Estados Americanos, Bochit Edmond, es un reporte de la agencia EFE, aseguró este miércoles que la situación de seguridad en su país está ahora bajo control. Bueno, lo que le faltó fue lanzar un cohetazo. Tras el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Haití velan por la seguridad. Menos mal. Se han tomado medidas para garantizar la continuidad del Estado, afirmó el diplomático en su intervención en el Consejo Permanente del Organismo Interamericano, convocado de forma extraordinaria tras el citado crimen, y que por supuesto no va a hacer nada como no hizo nada en Venezuela, porque ustedes comprenderán, ¿no? Luego, el primer ministro de Haití se dirige a la nación y declara el estado de sitio. El primer ministro, que también es un interino, porque todo el mundo es interino. Se llevan bien con Guaidó. Claude Joseph declaró el estado de sitio por 15 días en el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Joseph hizo el anuncio en una declaración televisada, rodeado del director de la Policía Nacional, Leon Charles, y otras autoridades, después de presidir un consejo de ministros extraordinario en el que aseguró se han tomado todas las medidas para asegurar la continuidad del Estado. Para asegurar la continuidad del Estado. Pero ¿por qué no tomaron esas medidas para proteger al presidente? Me pregunto yo.
¿O será que Pero- las medidas de continuidad para asegurar la continuidad del Estado pasaban por la muerte del presidente? Mira, Entonces, mira, tú sabes, a mí, pana, a mí, yo he visto muchas películas, Neomar, acuérdate de eso. pero es que, mira, hablando de películas, el caso es que yo estoy seguro, bueno, es que esto es lógica, sentido común básico, que ellos no contaban con que la primera dama iba a sobrevivir. Entonces esto le da un giro dramático a esta historia. Entiendo que la primera... Escucha. ¿Ah? Puede haber otra. ¿Cuál? Tú puedes decir, ellos no contaban con que la primera dama iba a sobrevivir. O si hemos visto más películas, podríamos decir, la primera dama contaba con que iba a sobrevivir. Bueno, eso es ya si tú piensas, bueno, puedes pensar mal y capaz aciertas, ¿no? Y Pero la señora se fíjate que para la de primera- esa cama, la señora se Claro. para de esa cama y dice, he sobrevivido y en el nombre de mi esposo les pido, voten por mí, porque él me dejó el mensaje con la idea plena como la luna llena. Nosotros no es que hemos visto muchas películas, es que hemos vivido el chavismo, que es distinto. Es que Mira, exacto, estamos chavitos a perder, vale. No, que mira, a la señora, porque yo empiezo a pensar como tú dices, como en las películas, a la señora se la llevaron para los Estados Unidos, la están tratando en Miami, no la tienen en Haití, porque claro, uno en el término de estas películas, uno sabe que entonces está hospitalizada y llega otra comitiva, sube a la habitación del hospitalizado, le pone una almohada en la cabeza y le meten un tiro con silenciador. Bueno, claro, yo vi mucho pero mira, El Padrino, sí. ¿no? Aquí está el reporte. La primera dama de Haití llegó este miércoles al aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale, al norte de Miami, para recibir tratamiento luego de ser gravemente herida en el asalto en el que fue asesinado a tiros su esposo. Muy bien. Se muestran videos de medios locales del sur de la Florida. La primera dama aterrizó a las 3:30 de la tarde de hoy, o sea, si hace poquito, en un vuelo de Trinity Air Ambulance, y posteriormente fue trasladada al Hospital Baptista de Miami. Eso quiere decir que la dejaron salir. Y más importante aún. Y va a sobrevivir probablemente. Y más importante aún, no solamente que la dejaron salir, sino que la dejaron entrar a los Estados Unidos. Claro, y va a echar el cuento, Daniel. Entonces, el cuento más importante de toda esta película ahorita Su es el cuento. Bueno, el de ella, pero es que ella estaba con el esposo ahí en donde ejecutaron el magnicidio. Entonces, el cuento de la primera dama es el cuento fundamental de esta historia, porque si ella no hubiese sobrevivido, bueno, hasta ahora ha sobrevivido, ojalá sobreviva y pueda echar el cuento. Yo estoy seguro que, bueno, que esto hubiese sido una trama donde cualquiera podría decir cualquier cosa, ¿no? Porque obviamente los muertos no hablan. Y entonces el giro dramático en esta historia lo pone la supervivencia de la primera. Pero mira, bueno, vamos a terminar este segmento dando una cosa, bueno, por el medio de la calle. Ya hemos dicho que el tipo estaba usurpando el poder, que tenía 2 años sin las elecciones, que había disuelto el Congreso, que no le paraba la corte, perseguía a la oposición, etcétera. Bueno, a pesar de todo eso, Juan Guaidó en su cuenta personal de Twitter: repudiamos el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Somos solidarios con el pueblo de Haití y lo acompañamos en este difícil momento. No olvidamos el apoyo de Haití a nuestra causa democrática. Y lo dice comentando, por cierto, el tuit donde Radio Caracas Radio informaba sobre el asesinato. Caramba, Juan Guaidó va a ir al velorio del señor. Por cierto, no sé. No, claro, porque el único que lo está llorando es él. No, pero que Guaidó no hay nadie llorando ese sátrapa, nada más Guaidó. Pero es que entiendo, Daniel, pues ya para cerrar, que en la OEA el gobierno de este caballero había apoyado generalmente las votaciones en contra del régimen de Maduro, en la OEA en última instancia. Entonces, y parece que, bueno, dicen que eso lo había convertido en un aliado. Eso me no me indica nada, porque estamos hablando de malandros, chicos. O sea, sí. Dime con quién anda el tigre. Ojo, tú ves al presidente, con todo respeto, no tiene ninguna cara de malandro. Usted ve un tipo muy decente, pero muy bien vestido, muy elegantemente vestido. Sí, estudiado. Su señora esposa se ve muy elegante también, muy bonita, de hecho. Es un señor bastante elegante, bastante apuesto, todo aquello.
Pero era un tirano bien vestido, será todo bien vestido. ¿Cuántos años tenía gobernando? Yo ¿cuántos años en total tenía gobernando? No tenía tantos años porque hasta no hace mucho estaba el otro personaje, o sea que debe haber estado muy poco tiempo en el poder. Mira, en resumen, América ofrece, América Latina sobre todo, pero bueno, el Caribe también, en resumen, cuando uno ve estas cosas, es que uno ve que la literatura de García Márquez escapa de la literatura. América tiene ejemplos de esto, bueno, para tirar para el techo, y el caso de Haití, sí. Bueno, relatos de esta especie donde cualquier cosa puede ocurrir. Por supuesto. No, es que es mentira. García Márquez no hace realismo mágico. García Márquez novela la realidad. Realismo a seca. Es realismo a seca. Es realismo. Vamos a ir al corte y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, de vuelta en Y Así Nos Va. Mira, tú sabes que como dicen que esto del COVID afecta la memoria, entonces yo dejé de ver muchas noticias, leer, ¿no? Estos 15 días, estas casi 3 semanas. Ajá. Pero entonces empecé a hacer una recapitulación y anotar de las cosas que habían pasado en mi ausencia, ¿no? Porque han pasado cosas. Sí, claro. Por ejemplo, va un mes y Perú todavía no tiene presidente. En Perú, Pedro Castillo, el malo, no. Por cierto, saludo a Pedro Castillo, el otro, el bueno, pero Pedro Castillo, el malo, todavía no se sabe si va a ser presidente o no. Daniel, ¿cómo tú vas a pasar un mes si el tipo ganó, vale? El tipo ya ganó. O sea, no puedo demostrar que no ganó. No, cuidado. Ha habido unas situaciones que a mí de verdad me han dado escalofríos con respecto al manejo de los números. Fíjate tú que ha habido para empezar renunció un cobarde, pues es un cobarde, que está al tanto de lo que está ocurriendo en el Organismo Nacional Peruano de Elecciones. Y el tipo renunció por no estar de acuerdo como se sabe, y él decidió hacerse a un lado. Imbécil, estás entregando la República. Han sacado un criterio según el cual, porque lo que reclama Keiko Fujimori es la alteración de actas de forma masiva. Que se habrá alterado actas de forma masiva. Bueno, tú y yo sabemos de esto. Nosotros somos venezolanos. Y resulta ser que había las famosas que llaman firmas planas, ¿te acuerdas? Claro. Donde se veía fácilmente que una persona había firmado de forma constante para llenar las actas y hacer ver que en efecto la persona había votado. Es decir, vulnerar a través de la confección de actas fraudulentas el resultado final. Bueno, el organismo electoral y las autoridades del caso han manifestado que no hay nada en la ley que prohíba a una persona
a firmar de forma distinta a como ha firmado su documento de identidad. ¿Qué te parece? Esos son. Tibisay Lucena está en Perú, chico. Tibisay Lucena se quedó en pañales frente a semejante. ¿Qué es eso? Y lo van a aceptar. Eso es lo mismo del acta de la traición, donde de las dos actas de la traición, donde la oposición falsaria y prostibularia, empezando por el que era su representante principal, Roberto Picón, por el gran malandro de Acción Democrática, Félix Arroyo, y por el sinvergüenza y alcahueta de 7 suelas de Vicente Bello, firmaron unas actas, y creo que por ahí estaba Veledo o Ramón José me dieron, una de esas dos lacras, firmaron unas actas del CNE donde decían y aceptaban que la existencia de 1.500.000 electores en el padrón electoral, sin firma, sin huella y sin dirección, no alteraban los resultados finales y que ellos aceptaban eso. Pero imagínate tú el tamaño. Esas son cosas que la gente se ha negado a entender, porque aquí la gente dice, no, yo voto, porque si no voto me roban el voto, pero si todos votamos ganamos y tal, y no saben eso. Esa acta es del 2013, ¿no? 2000. No, eso es previo. No. Eso es posterior al referendo. Eso es después del 2004. Te dice 2006, 2007. Sí, claro, eso es de por esos años. La 1 y la 2. Entonces, bueno, en Perú han ido más lejos. En Perú han dicho, si en el acta no está la misma firma, no importa. Porque en realidad el voto vale igual. Una persona no está obligada por la ley a firmar de la misma forma que firmó en su documento de identidad. Pero señor, eso no es entonces, lo que ¿cómo sabemos que es esa persona? Entonces tú puedes, bueno, pero si a ti te devuelven un cheque cuando varías la firma, ¿cómo te van a aceptar un acta con unas firmas que son evidentemente fraudulentas? Eso es lo que reclama Keiko. Keiko dice, ese es el mayor argumento. No, esa y otras cositas más. Como por ejemplo, los números extraños que hay en ciertas zonas rurales donde hay presencia infecta de grupos armados del Sendero Luminoso, donde evidentemente, de 700 personas votaron 700 y las 700 votaron por Castillo y nadie votó por Keiko. Entonces, se ve que o las actas son chucutas o la gente fue obligada por las armas a votar. Entonces, hay una cantidad de cosas allí que impiden reconocer como válidas esas elecciones, impiden reconocer a ese tipo como ganador de las elecciones. Es que no ganó las elecciones, se las están robando y cada vez, y hay que entender que el socialismo del siglo XXI, esa asociación para delinquir, va de menos a más, van perfeccionando las técnicas y van mutando de sitio en sitio. Y entonces se llevan a cada sitio las experiencias aplicadas de forma exitosa en otros lugares. El fraude electoral es la base fundamental del socialismo del siglo XXI. Sin fraude electoral, estos tipos no pueden caminar. Estos tipos se roban las elecciones, manipulan los sistemas electorales. Es así. Claro, porque y habrá gente que diga, bueno, pero ¿y qué pasa con Cuba? Es que Cuba no es socialismo del siglo XXI. En Cuba se aplicó el socialismo real, o se trató de aplicar el socialismo real de toda la vida, pero recuerden ustedes que la variante del llamado socialismo del siglo XXI tiene un mascarón o un cascarón, diría yo, más que una máscara, es una cáscara, porque está solo por fuera y es una apariencia democrática. Entonces tiene que mediar un proceso electoral y por eso es que tú tienes que aprender a robarte las elecciones, porque si no te robas las elecciones no logras conquistar el poder. Entonces el fraude es un elemento pero sustancial del socialismo del siglo XXI y va a ser evidente en cualquiera de las partes donde trate de ser aplicado el socialismo del siglo XXI. Mira, yo quiero seguir recapitulando cosas que han pasado contigo. Me enteré que a Iván Duque lo trataron de matar también, un intento de magnicidio en Colombia. Sí. Ajá. Por ejemplo, tengo otra cosa por acá, que es que el PSUV va a hacer una primaria, creo que era hoy o mañana, la primaria del PSUV, que por ahí hay gente comentándole, imagínate tú, el PSUV hace una primaria. Bueno, otra cosa interesante. No, pero ya va, no te vayas, espérate, no corras. Acuérdate que tienes que hablar 30 segundos y parar. Sí. Escucha. Las primarias del PSUV son el 4 de agosto. Lo que ha habido es el proceso de postulación. Y ya en el proceso de postulación los tipos se están matando porque se robaron las actas para postularse. O sea, los mismos chavistas se robaron. Que hacen fraude.
Se hacen fraude ellos. Se hacen fraude entre ellos. Mira, en Vargas hay una noche de cuchillos largos y noche de navajas chiquitas. ¿Quién es el favorito? ¿Quién es el favorito de la candidatura allá en Vargas? Oh, no hay favorito. Ahí lo que hay es una degollina. Ve, la que mayor postulaciones obtuvo en Vargas fue la viuda de Carneiro. María. Y el que le sigue, que también obtuvo muchísimas postulaciones, dentro de los números que ellos dan, fue el actual gobernador interino, que era el secretario de gobierno de Carneiro, José Manuel Suárez. Y por ninguna parte aparecen en los números que da Diosdado Cabello, aparecen ellos dos como candidatos. Es decir, ¿Por qué? Porque parece que en el acta que iba de Vargas a Caracas, los nombres de la tipa y del tipo se cayeron por el viaducto. No llegaron a Caracas. Es que, mira, cómo se nota que Diosdado es de Monaga y la familia era de Cabal, el tipo aplicando el acta mata-voto. Pero no solamente eso, sino que el único que aparece postulado del carneirismo es el procurador, el que era procurador del Estado, que no era candidato. No fue postulado por nadie. Y el tipo aparece como candidato. Entonces, ¿qué pasa? Que José Manuel Suárez, que no es de Vargas, porque como no lo era Carneiro y como no lo es María Carneiro, José Manuel Suárez es gocho. Y el tipo había puesto de secretario de gobierno a ese que era procurador. Y cuando vio que el tipo fue el que hizo la marramucia, lo votó. Claro. Y empezó a votar gente y le prohibió la entrada a su despacho a la viuda de Carneiro. Eso está armado, un gran berenjenal. Pero además de eso, lo que a mí más me llama la atención de toda la cosa es cómo eso está ocurriendo a la luz del día. ¿Tú te acuerdas de aquella mujercita, de aquella bataclana que mandaba esas notas de voz a los consejos comunales de Vargas, amenazándolos y que se hizo famosa porque fue una de las que cayó a golpes a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela? Exacto, claro. Bueno, la votó, el tipo la votó, la sacó, Leo, te me vas de aquí. Traidora. O sea, tengo operación mesa limpia, caída y mesa limpia. Noche de los cuchillos largos. Entonces, yo viendo eso, yo me puse a preguntar a gente de otros estados. Mira, ¿qué está pasando? Bueno, en Aragua es una locura. En el Zulia, por allá anda Arias Cárdenas, porque a Arias Cárdenas le robaron las postulaciones. Sí, no aparece. Tampoco aparece. ¿Tú sabes quién sí aparece? Rosales. Rosales otra vez. Rosales es inmortal, ¿vale? Rosales Highlander. Rosales Highlander. Y en Carabobo. Va a sacar la espada ese. Y en Carabobo aparece Bielma Mora. Y entonces este señor Lacaba reclama porque él dice que Bielma Mora no es de allá y que eso es una jugada en su contra. Y así en distintas partes. Bueno, en Caracas, lo que ocurrió en Caracas, chico. En Caracas a Erika Faría la bajaron. Sí. Bueno, Erika Faría no, yo le quité el apellido. Ella es Erika Guaire, porque mi apellido no me lo van a estar asociando. No aparece Erika Guaire, pero aparece la sirena del Guaire, Jacqueline Guaire, a la cual también le quité el apellido porque basta ya de ensuciarme mi apellido. No, o sea, pero Jacqueline sí, es Jacqueline Guaire, porque Jacqueline fue la que iba a sanear el Guaire. La que le prometió a Chávez que no se iba a morir sin bañarse en el Guaire, y Chávez se murió, ya está el Guaire todavía lleno de pupudrilo. Vamos al corte y ya regresamos con la parte final de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de ella, así nos va, y tenemos que hacernos eco de distintos reportes que nos llegan de distintas partes de la ciudad de Caracas, que nos indican que se han reanudado los ya casi tradicionales enfrentamientos en las zonas cercanas a la cota 905. Inclusive nos indican que ya en lo que viene siendo una de las entradas de la cota, en la avenida Victoria, ya en la avenida Victoria habría también tiroteos, lo reporta gente de la zona, de las acacias y sus alrededores. Distintas personas en distintas partes nos indican más o menos lo mismo. Entonces, bueno. Daniel, si la gente... Sí. Bueno. No, estaba calmadito, pero es que si la gente tiene el oído bien fino pues, y escuchan otra vez el programa del día de hoy completo, van a notar varios pedazos, varios segmentos en los que si afinan bien el oído, aquí yo tengo el concierto aquí en pleno porque yo estoy en el paraíso, obviamente. Entonces, sí, y te digo, todos los días, esto es extraño porque todos los días uno descubre, yo que no sé nada de armas, ¿no? Todos los días uno descubre un sonido que le lleva a pensar en un armamento más potente. O sea, yo ya pienso que estos tipos deben tener como las armas estas que salían no sé, en los juegos de Nintendo 64, una bazooka que lanza rayos láser, una cosa así, porque el sonido es cada vez más ensordecedor, más potente, más extraño. Entonces, creo que bueno, que esta gente ya está rebasando cualquier barrera del entendimiento normal en materia armamentística, ¿no? Pero bueno, mira, dice que inclusive que las zonas cercanas, inclusive a Santa Rosalía, bueno, imagínense usted, o sea, las parroquias aledañas, ya esto supera cualquier cosa. Y entonces en medio de esto yo vi, chico, a Vladimir Padrino López el día de la independencia, con el uniforme de gala, rodeado de un poco de mequetrefes igualitos de él, vestido con esos disfraces, pues esos son disfraces, están disfrazados. ¿No has visto disfrazados con esos faralaos y con esas cosas brillantes que se ponen encima? Una cosa tan, que de paso tan como un video lo comía, ¿verdad? Un video lo comía. Tan Village People. Entonces uno ve eso uno dice, bueno. Yo pensé más en lo comía, yo decía, bueno, ¿y esta gente para qué discoteca va? O sea, porque se disfraza, esa cosa ahí. Y entonces está el otro ridículo ¿cómo que se llama? El del Ceofán, el que es de la Armada, que tiene un apellido que creo que es medio italiano. Bueno, el ridículo ese. Alessandrello. No, Alessandrello es diputado. El que está de jefe del Ceofán, que es de la Armada. Pero no es Ceballos. Ceballos Hichazo. Que debería llamarse Ceballos Machazo, debería llamarse él. Porque las poses que el tipo se tira y los performances en sus redes sociales, que uno dice, bueno, ¿y este qué le pasó? Machazo era Juan Carlos Barri. El machazo, as. Voy a invitarlo un día. Por cierto, saludos a Franklin Virgües, que le tiene la piedra afuera a Padrino López con unos performances que está haciendo. Oye, sí, yo he visto esos videos, Daniel, y yo digo, oye, pero nada más que el mérito de Franklin Virgües lo tiene, el hecho de cuánto durará ese hombre maquillándose para hacer esos performances. No, yo estoy seguro que él se maquilló una sola vez e hizo como 15 videos, porque es imposible. Y los va distribuyendo porque el tipo sabe cómo distribuir sus contenidos. Pues. Claro, eso no lo aguanta nadie todos los días, imagínate tú. Pero bueno, mira, se acabó este programa, caballero.
Sí, bueno, gracias a todos por estar allí, gracias por la preocupación, las oraciones, la buena energía, los buenos sentimientos y bueno, seguimos en línea. Nosotros nos reencontramos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25100.